Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de dar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En este segundo bloque de Mundo Agro vamos a repasar algunas cuestiones que son realmente importantes hablando de los mercados. La semana que pasó, el USDA ha elaborado su famoso Outlook que viene a ser una suerte de visor sobre un tema muy importante que guía muchísimo todas las cuestiones vinculadas a las cotizaciones, ni más ni menos que en la intención de siembra para la próxima campaña, especialmente en soja y en maíz. El licenciado Ramiro Farías de la Bolsa de Cereales de Córdoba habló con nosotros sobre este tema y nos dejaba el siguiente análisis. Llegó la banda pirata que copa en todas las canchas. Llegó la primera banda, Gales o tierra va a estar con vos. Vamos, vamos, Belgrano, deje la vida y el corazón. Dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve. Y cómo no venir a verte, y cómo no venir a verte, y cómo no venir a verte. Si son mi vida, son mi pasión. Dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve, dale, ve. Y cómo no venir a verte, y cómo no venir a verte, y cómo no venir a verte. Si son mi vida, son mi pasión. Dale, ve. Inicialmente los datos del USDA provocaron una baja en las cotizaciones, más que todo en soja y en maíz. Yo creo más que todo por una reacción de los operadores que por ahí esperaban otros números respecto a las proyecciones que hacen las consultoras privadas. Por ahí se esperaba un mayor recorte de la producción en Argentina por todo lo que pasó a fin de diciembre y en enero con las lluvias en la zona núcleo y también con la sequía en el sudeste de Buenos Aires. Sin embargo, el USDA ubicó la producción de Argentina en 55,5 millones de toneladas, siendo que había estimaciones acá en Argentina de 54,5 millones, 54.800.000 toneladas de la Bolsa de Buenos Aires y la de Bolsa de Rosario. Y también, bueno, se esperaba que ajuste el consumo al alza o las importaciones de China un poco más por encima o también por cómo venían las exportaciones de Estados Unidos, como que se esperaba un mayor recorte en los stocks de Estados Unidos y a nivel mundial, cosa que no se dio completamente, o sea, porque sí hubo un ajuste, pero no en la magnitud que esperaban los distintos operadores. En maíz sucedió algo parecido. Entonces es como que inicialmente, por ahí por una cuestión de cubrirse o lo que sea, los operadores salieron a vender algunas posiciones. Entonces de esa manera bajó un poco el precio, pero si vos te ponís a mirar fríamente los datos en todos los cultivos, es como que los datos eran más alcistas que bajistas a fin de cuentas. O sea, se recortaba un poco la proyección de producción de soja, se recortaba la proyección de producción de trigo en 5 millones de toneladas. Y si bien la producción de maíz aumentaba un poco, el consumo se había ajustado mucho más en mayor medida que la producción, o sea que finalmente los stocks eran menores respecto al informe anterior, o sea que si vamos al caso, los datos eran más alcistas que bajistas, no tampoco una locura, pero no era como para una reacción inicial negativa. Entonces, en los días posteriores como que se reajustó, o sea, volvió a ganar algunas posiciones, las cotizaciones tanto en soja como en maíz. En trigo directamente ya habían reaccionado al alza porque los datos del informe eran para ese lado, digamos. Sin embargo, después si vos te fijas lo que está pasando en Brasil, la CONAB, que es como el Ministerio de Agricultura de Brasil, está proyectando una producción de 105,5 millones de toneladas, que es récord absoluto, mientras que el USDA le está proyectando en 104 millones de toneladas. Es decir, esto que
estamos reclamando para Argentina que está proyectando más, y en Brasil está proyectando menos. O sea que eso también los operadores lo saben, lo están viendo. En Mato Grosso, por ejemplo, lo que son las tareas de cosecha, llevan un avance del 45%, que es récord histórico, está 20 puntos porcentuales por encima del registro del año pasado, porque hubo una siembra muy temprana, porque las condiciones se dieron de esa manera. Entonces, es producción que ya está entrando en el mercado. Por ejemplo, en enero se exportaron desde Mato Grosso 250.000 toneladas de soja, cosa que el año anterior prácticamente no se habían exportado. Es decir, están entrando al circuito comercial un mes antes de lo que normalmente lo hacen, y eso obviamente, o sea, China, que venía comprando en Estados Unidos, ahora consiguió un oferente en Sudamérica, es decir, que empieza a haber competencia nuevamente por la cuestión estacional, y eso también es como que descomprime un poco las cotizaciones. Por eso hemos visto que luego de ciertas alzas en las cotizaciones volvieron a bajar un poco. Es decir que va a ser difícil ahora que las cotizaciones aumenten, porque Brasil está ofreciendo en el mercado, y porque en Argentina, dentro de todo, las condiciones climáticas se estabilizaron en los lugares donde más riesgo había, si bien ahora llovió en Entre Ríos. O sea, es algo que se va a ir viendo con el correr de los meses. No nos tenemos que olvidar que todavía el periodo crítico de los cultivos les falta como 45 días de atravesar. Lo mismo en Brasil, hay algunas zonas donde todavía no se ha terminado de sembrar. O sea, obviamente no son las principales zonas productores, pero bueno, todo va sumando. Así que es algo que se termina definiendo en los próximos meses. O sea, hoy por hoy estamos encarando una producción récord a nivel Sudamérica, que está en el orden de los 173 millones de toneladas, que es un récord. Habrá que ver en los próximos meses si esto se corrobora o no se corrobora. De todas maneras, algunos analistas han señalado ya que va a ser un año fundamentalmente con precios muy volátiles para la soja. ¿Coincidís con eso? Y sí, totalmente. A ver, una vez que transcurran hasta el mes de marzo inclusive, yo creo que ahí se puede acotar un poco la volatilidad, una vez que ya se conozca de manera un poco más cierta lo que pasa con la producción. Sin embargo, uno siempre le queda la duda de qué puede pasar. Si nos vamos al año pasado, cuando parecía que estábamos ya con la producción en la mano, se llovió todo en abril y mayo, que es en los momentos clave para poder sacar la producción de los campos. Eso afectó muchísima producción, afectó mucho la logística y terminó generando una escapada en los precios grande, que los que pudieron cosechar lo pudieron aprovechar, los que no pudieron cosechar, bueno, vivieron una situación dramática. Así que bueno, o sea, es verdad, nunca está todo dicho en la producción, pero bueno, lo más importante son los 2 meses que siguen ahora, por el tema de cómo puede afectar el clima a los cultivos en ese periodo. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Después de la palabra del licenciado Ramiro Farías con estas cuestiones vinculadas a los mercados a nivel mundial, hacemos una nueva pausa aquí en Mundo Agro. En instantes anticipamos este tema. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. La empresa Activa, productora y fabricante de coadyuvantes, se presentó en nuestra sociedad con una charla realmente interesante acerca de buenas prácticas y secretos sobre la mejor manera de aplicar fitosanitarios en el campo. En instantes, con un especialista aquí en Mundo Agro.